Jerez en lengua de signos españolas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos esta tarde al Ateneo de Jerez a la presentación del número 8 de nuestra revista Puerta Abierta. Es un honor compartir este espacio donde la cultura, el pensamiento crítico y la creatividad, bueno, pues siguen abriéndose camino, ¿no? Y muchísimas gracias por estar aquí. Queremos comenzar expresando nuestro agradecimiento a las delegadas del Ayuntamiento de Jerez, Jessica Quintero y Belén de la Cuadra, que todavía no han llegado, nos han avisado de que están aparcando, pero ya, teníamos que empezar, por tanto lo agradecemos desde aquí. Cuando lleguen, pues ya les cederé la palabra. Y a todos ustedes por vuestro apoyo y por las iniciativas culturales que enriquecen nuestra ciudad. También nuestro reconocimiento más profundo a la asociación AFANAS, no solo por su colaboración en este nuevo número de la revista, donde han aportado, además de un artículo, ilustraciones elaboradas por miembros de AFANAS, sino que también, bueno, pues hace unos meses hicieron una exposición de cuadros propios en nuestra sala de exposición Manuela Pozo. Además participaron en el mes de junio de la inclusión en un recital poético, y es algo que, bueno, que ese acuerdo de colaboración que tenemos con AFANAS pues está haciendo que sea más vivo y que siga adelante y más estrecho entre el Ateneo de Jerez, AFANAS, y tenemos mucho que agradeceros, de verdad. También quiero extender el agradecimiento especialmente al Consejo de Redacción de la revista Puerta Abierta por su dedicación, por su criterio y su capacidad de mantener vivo el espíritu de Puerta Abierta, número tras número, porque ya es el número 8, pues sigue esa revista cada vez más impresionante y cada vez con más deseosos de conocer el próximo número, porque realmente lo hacen muy bien. Y por supuesto, muchísimas gracias a los articulistas que han participado en esta revista, que son numerosos, y de Jerez y de fuera de Jerez. La verdad es que es muy interesante lo que nos van a presentar hoy, y también sus ideas, sus análisis, sus miradas diversas, pues hacen posible que cada edición pues que sea un encuentro con voces que inspiran. En esta ocasión, en el número 8 de la revista Puerta Abierta, el tema central es la temida o la agradecida inteligencia artificial, cómo nos comportamos o cómo nos relacionamos con esa tecnología tan reciente, ¿no? Que nos ayuda en muchas cosas, pero que también podemos sacar dudas de si estamos relacionándonos bien o de manera incorrecta con la inteligencia artificial. Este número 8 pues, está dedicado a ella. La portada de la revista, que la presentarán, también tiene un poco ese sentido, nos avisa, nos pone en preaviso de qué consiste en eso. Y bueno, pues nuestros compañeros del Consejo de Redacción, los articulistas, pues contarán un poco con esto, ¿vale? Además, hoy tendremos la oportunidad no solamente de conocer cómo el interior y la portada de la revista, sino también tendremos la oportunidad de escuchar a quienes escriben, a quienes piensan en este número tan especial. Contamos también con intérpretes de signos, también por parte de APESORGE, lo cual reafirma nuestro compromiso con la cultura plenamente inclusiva, que es lo que el Ateneo de Jerez pretende, más allá de todo lo que hacemos y de expandir la cultura por toda la ciudad, pues queremos que además sea inclusiva y que llegue a todo el mundo. Disfrutaremos también con la presencia del actor Nicolás Montoya, que cerrará el acto con una performance. Será una sorpresa y ya ha estado en alguna ocasión aquí en el Ateneo, nos ha sorprendido gratamente. Espero que este año no sea para menos. Y nada más, gracias por venir y por apoyar a la cultura, por compartir este camino, por abrir con nosotros esta puerta abierta, que siempre da nuevas ideas. Y cedo la palabra a la delegada de Inclusión del Ayuntamiento de Jerez, que acaba de llegar, Jessica. Gracias.
Esto impone. Buenas noches. Bueno, perdonadme porque estoy, como estamos todos en estos días, con la voz un poco estropeada por las fechas. Bueno, yo quiero repetir, pues sé que soy muy repetitiva, pero yo vengo aquí no solamente por disfrutar y por disfrutar de todas las actividades del Ateneo, sino porque me siento realmente en casa, siento que estáis haciendo un trabajo impresionante, desde luego, con la cultura y con la inclusión. Desde luego lo hemos visto recientemente en ese hermanamiento y lo vemos a diario en las actividades que hacen aquí, en esa semana que tuvimos en el verano de actividades con las asociaciones de discapacidad. Y bueno, qué mejor momento que hacerlo que en este día que acabamos de celebrar, el Día Internacional de la Discapacidad. Un día, desde luego, para mí, maravilloso. Empieza a ser como la Navidad o como el Día de Reyes o como uno de los días más importantes del año. Para mí es ese día que conmemoramos el Día Internacional de la Discapacidad, porque he descubierto que son personas con muchísimas capacidades que desconocíamos y que desde luego te motiva el amor y la pasión que ellos le ponen a cada cosa que hacen cada día, te motiva a luchar para que Jerez derribe esas barreras que todavía nos quedan, que sé que de la mano del Ateneo estamos trabajando en ello, de la mano de las asociaciones, que aquí veo a Pesores y veo a Fanas, no veo más porque no veo más lejos, pero desde luego con ustedes vamos a seguir trabajando por derribar esas barreras. Creo que lo hacemos de corazón, que no lo hacemos porque sea algo que tenemos que hacer, porque es lo que viene en este momento o lo que está de moda. No, creo que lo hacemos porque creemos en ello, porque creemos que Jerez se lo merece y que las personas con diversas capacidades se lo merecen, porque creemos que Jerez es la ciudad que es una ciudad diversa y una ciudad capacitada para que todos podamos vivir aquí en situaciones de equidad. Entonces, yo me siento muy feliz cada vez que hacemos algo aquí y qué mejor momento de celebrar esta edición de la revista y con lo poquito que he podido escuchar, pues disfrutar también de ese performance del actor. Aunque no me inviten, voy a venir siempre, porque os agradezco mucho y enhorabuena. Enhorabuena a todos vosotros, a quienes les apoyan, a todas las iniciativas. Y de verdad que yo creo, desde que os he descubierto, si no existieran habría que haberos inventado. Así que muchísimas gracias, Jerez, se los agradece, y las asociaciones de discapacidad, que yo estoy de la mano con ellas, también os lo agradecemos. Así que enhorabuena por todo, siempre.
Buenas tardes a todos y a todas. Antes de cualquier otra cosa, quería dar las gracias a todos por estar hoy aquí acompañándonos. Desde el Consejo de Redacción de Puerta Abierta queremos agradecer vuestra presencia a este acto, agradecer a la Junta Directiva del Ateneo de Jerez la confianza que deposita en este Consejo y para realizar esta bonita tarea que es realizar la Puerta Abierta, revista del Ateneo de Jerez. Pido a mis compañeros del resto del Consejo de Redacción que no está aquí, Sandra, Ana e Ignacio, que intervengan cada vez que lo entiendan oportuno para aclarar cualquier cosa por si algo se nos ha podido olvidar. Esto es un trabajo de todos y de todas y de muchos meses. También agradecer a los técnicos que están ahora trabajando aquí, a nuestro maquetador, a nuestro informático que ha hecho esto posible. Amigos y amigas del Ateneo, hoy no presentamos únicamente otro número más de la revista de Puerta Abierta. Hoy levantamos un nuevo manifiesto cultural, este espacio de pensamiento y de creación que quiere ser espejo en nuestra sociedad y motor de transformación. Inclusión. Esa es la acción y el objetivo que nos dijimos que íbamos a perseguir durante nuestra trayectoria en Puerta Abierta, tanto en la forma como en el fondo, en la medida de nuestras posibilidades, evidentemente. En esa línea nos pusimos y en esa línea continuamos, con ese propósito claro y firme, la inclusión real. No hablamos de un gesto simbólico ni de una palabra que se repite en discursos. Hablamos de un compromiso profundo, de una voluntad de abrir las puertas de la cultura a todas las voces, de reconocer la riqueza que surge cuando la diversidad se convierte en protagonista. En estas páginas no hay márgenes ni periferias, hay centro, encuentro y comunidad. El tema que hoy hemos elegido para este número, el de la inteligencia artificial, no es casual. La inteligencia artificial es hoy uno de los grandes desafíos y oportunidades de nuestro tiempo. Nos interpela como sociedad, nos obliga a preguntarnos qué significa ser humanos en un mundo donde las máquinas aprenden, crean y deciden. Nos invita a reflexionar sobre la ética, sobre la justicia, sobre la necesidad de que el progreso tecnológico no deje atrás a nadie. Cada artículo de este número 8 es una chispa que enciende la reflexión. Cada página es un puente tendido entre mundos distintos. Lo podréis comprobar. Este número 8 es, desde hoy, un testimonio vivo de que la cultura y la tecnología, cuando se abrazan con conciencia y compasión, pueden abrir horizontes más amplios y más justos para todos y para todas. El vídeo que acabamos de proyectar, así como la portada de este número 8, lo ha realizado con esfuerzo, a pesar de su discapacidad visual, nuestra compañera María Gloria Prieto, aquí a mi lado. Y a ella, por supuesto, le corresponde comentarnos tanto su experiencia como su aportación a este número 8. Así que, Gloria.
tuya es la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a... Bájame un poco. Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia en esta tarde a la presentación del número 8 de la revista Puerta Abierta. Como bien ha dicho Hermenegildo, en esta ocasión el tema central es la inteligencia artificial, pero la revista no deja de ser inclusiva. Casualmente, la presentamos hoy, 3 de diciembre. Es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Un día para recordar que la inclusión no es un gesto, es un compromiso diario por el que el Ateneo de Jerez sigue apostando. La revista sigue siendo inclusiva, esta vez más incluso. Cada artículo tiene su código QR para que personas con una baja visión o un problema visual o una ceguera puedan escucharlo, y aquí tenemos una persona con traducción de signos para que el acto pueda ser seguido por todos. Bueno, todos los artículos son muy valiosos, creo que todos estamos orgullosos del contenido de la revista. Queda un poquito feo decirlo, pero personalmente me ha tocado la fibra, bueno, el artículo de Jesús Peña de Apesorge y de Afanas, los dibujos y pinturas de Samuel y de José María, y el artículo de Lorena, que bueno, ya lo leeréis, y bueno, y si lo escucháis en su voz, creo que no va a dejar a nadie indiferente. Espero que os haya gustado el vídeo de presentación que se ha proyectado, y en él he querido mostrar a modo de espejo lo que la IA puede representar para la humanidad en salud, en arte, medio ambiente, inclusión, educación. He jugado un poco con un robot humanoide recorriendo las calles de Jerez y llegando al Ateneo, donde tenemos siempre la puerta abierta a todos, aunque la inteligencia artificial se ha colado sin permiso en nuestras vidas. La canción que acompañaba el vídeo no es mi estilo de música, me parece suena un poco enlatada, pero bueno, la estuve buscando y creo que era la más acorde que encontré para acompañar las imágenes. Se titula Mentes de Silicio y no tiene autor. La busqué por YouTube dictando y es de la IA también. Y bueno, para no extenderme, permitidme que os lea algunas anotaciones sobre la portada final, ya que esta parte de dos fotos iniciales que hago desde el móvil de edificios emblemáticos de Jerez. Si puedes ir proyectándolo, Rogendo. Sí. Bueno, ¿lo he proyectado ya? Vale. Bueno, pues fui jugando con la IA, desafiándonos mutuamente a ver hasta dónde llegábamos. Y aquí se van proyectando parte del proceso hasta llegar a decidir la portada final. Para ello he utilizado programas gratuitos de las redes como Photodirector, Gemini, Copilot, etc. En esta portada el contraste entre futuro y pasado es lo que he querido reflejar. La imagen muestra a modo de metáfora el paso del tiempo, el avance de la tecnología, cómo el futuro irrumpe en escenarios tradicionales. El robot caminando hacia nosotros sugiere que el futuro ya está aquí, atravesando las puertas del pasado. El robot humanoide es la representación física de la inteligencia artificial y no solo representa tecnología, sino también la deshumanización, lo artificial imitando lo orgánico, sin llegar a lo espiritual. No tiene alma. Los detalles ornamentales evocan la historia que se ve en el centro del arco ojival, la tradición y el legado cultural. Las torres de la catedral al fondo pueden interpretarse como guardianes del pasado, testigos del cambio que ya está aquí. El arco funciona como un portal simbólico. Es el punto de transición entre dos mundos, el antiguo y el nuevo. El patrón del suelo, ya sin escalón, es una metáfora a la inclusión, con la eliminación de las barreras arquitectónicas, porque, como ya os habréis dado cuenta, la puerta del arco corresponde a la puerta principal de la iglesia de San Dionisio y su mirada a la plaza de la Asunción de Jerez. Y coronando el arco
parte del frontal de la catedral. En el cielo, las nubes cargadas aportan una atmósfera de misterio, casi apocalíptico, como si el mundo estuviera en pausa esperando una revelación. El futuro no debería destruir el pasado, debería atravesarlo, observarlo y tratarlo con respeto, pero también transformarlo. La imagen nos dice: estamos cruzando el umbral hacia una nueva era. La tecnología avanza, pero lo hace sobre los cimientos del pasado. ¿Podríamos integrar ambos mundos sin perder nuestra esencia? Espero que sí. Que la inteligencia artificial no anule nuestra esencia, nuestra capacidad de pensar, de razonar, de sentir. Por poner un ejemplo, antes de concluir, creo que todos hemos compartido muchas veces por grupos de WhatsApp, por ejemplo, vídeos donde podemos ver interactuar a personajes, actores como James Dean, a Frida Kahlo con Van Gogh, tomando una copa en el Gallo Azul, o ya sabéis a lo que me refiero. Bien, hace poco una amiga me envió por WhatsApp unas fotos de mis padres. No sé si las cogió de mi Facebook, de mi estado de WhatsApp, no lo sé, con toda su buena intención. Bueno, al abrirlas eran mis padres, eran dos fotos que tengo en mi salón en blanco y negro, y eran mis padres pues girándose, sonriendo, moviéndose. Bueno, su intención era buena, pero no me gustó, le pedí que lo borrase y lo borré yo misma. Yo no he conocido a James Dean, no he tenido la suerte de conocer a Van Gogh, pero he vivido hasta mis padres que ya me faltan. Y no eran ellos, no eran ellos. Mis padres no gesticulaban así. Con esto quiero decir que no se borre nuestra esencia y que, por suerte, hasta el momento, si algo hay que no nos ha podido plagiar la IA, es, creo que, el alma. No tiene alma. Es lo que nos diferencia del ser humano y, bueno, espero que la usemos y sepamos hasta dónde y para qué. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y voy a dar paso a mi compañero del Consejo de Redacción, Manuel Fernández Barcel, que siempre digo Manuel Barcel, Manuel Fernández Barcel, siempre de papá. ateneísta y profesor colaborador honorario de la Universidad de Cádiz. Manuel. Buenas tardes, noches. Me ha tocado porque eso de ser informático tiene estos, lo diré, cuando hay que hablar algo de tecnología o un problema de tecnología, pues todo el mundo se acuerda del informático, que debe de solucionar todo, ¿no? Si no ves el programa de televisión, llama al informático. Si no te funciona la nevera, llama al informático. Pero bueno, entonces voy a intentar hablar un poco de la inteligencia artificial desde un punto de vista más tecnológico, ¿no? Y también de lo que puede ayudar a la integración, la inteligencia artificial, y algunas reflexiones finales que coinciden en muchos casos con las que ya se han realizado, como no puede ser de otro modo, ¿no? Bueno, ese soy yo. Y aquí pongo dos letras, ¿no? Inteligencia artificial la conocemos todos como AI, ¿no? Y yo lo pongo al lado AI, ¿no? Es decir, quiero decir que las dos mismas letras se pueden interpretar de dos modos, ¿no? Y posiblemente esta, pues en algún caso, pues terminemos con el AI en vez del IA. Bueno, esto es la intención del hombre, la voluntad humana de construir algo que tenga vida, es muy antigua, ¿no? La referencia primera que tenemos es del mito de Pigmalión, ¿no? Alguien que, un escultor que se empeña en crear la estatua perfecta, después cree que la crea y se enamora de la propia estatua, ¿no? Y después
vamos a decir así, pues la diosa le da vida para que él pueda vivir. El equivalente actual lo podemos ver en una película que se llama Ex Machina, ¿no? 2015, en donde pues igual, ¿no? Habla de alguien, en este caso Caleb, que lo mandan para que interactúe con un android y al final pues termina enamorándose del android y liberando al android, ¿no? Volvemos otra vez al mito de la historia, ¿no? Es decir, el sueño de la IA de crear una máquina que sea indistinguible, que ese es el objetivo principal de la inteligencia artificial, que sea indistinguible de una forma o de vida humana, ¿no? Bueno, aquí tenemos, dicen, ¿no?, que el hombre necesitó 5 millones de años para llegar a ser el Homo sapiens y que la inteligencia artificial solamente necesitó 5 años para evolucionar, ¿no? Pero bueno, a donde ha llegado la inteligencia artificial es muy lejos de lo que el hombre puede hacer, ¿no? Los primeros pasos, la cronología inicial, los primeros elementos que hay sobre inteligencia artificial es de 1395 y es de Raimundo, que inventó la máquina lógica, que es un español, un mallorquín. Quiero decir que estamos hablando de cosas, cuando hablamos de la inteligencia artificial como algo muy nuevo, pues empezó en 1395, ¿no? Es verdad que después hay 1936 la máquina de Turing, ahora explico lo que es esto, y el descubrimiento tecnológico que sustenta todo esto por detrás, que son las redes neuronales, que si yo les digo lo que son, no os vais a enterar, pues no lo intento siquiera, el tema de este. Eso es lo que hay por detrás de todo esto de las redes neuronales, ¿no? Este es Turing, famoso por muchas cosas, él inventó la máquina de Turing y también el test de Turing, lo tenéis aquí. Sí, él lo que dijo que para saber si una máquina era inteligente, lo que había que hacer es que interactuara con el hombre, y si el hombre no distinguía si estaba trabajando con la máquina o con la persona para esa labor, pues entonces esa máquina era inteligente. Ese es el test de Turing. Bueno, él también trabajó descifrando los códigos nazis en la máquina de Enigma y fue también apartado por su condición de homosexual, ¿no? Entonces es una historia un poco... salva al mundo, pero después... En este año es cuando hay la primera referencia al concepto de inteligencia artificial, ¿no? John Carty pues lo introduce, ¿no? Y todas estas personas, que son gente bastante inteligente, ¿no? Esto fue en Estados Unidos, Minsky, Shannon, pues dice que se procederá a un intento de encontrar la manera de hacer que las máquinas usen lenguajes, formen abstracciones y conceptos, resuelvan los tipos de problemas que ahora están reservados para los humanos. Siempre la misma idea, es decir, que hagan algo para que en un momento determinado todos hemos considerado que era necesario que lo hiciese un ser inteligente. Ahí ese es el concepto de inteligencia artificial. ¿Qué le ocurre a este concepto? Que evoluciona constantemente. Quiero decir, una calculadora, sumar, era un acto inteligente, ¿no? Una calculadora suma. Desde el momento que consigues que una máquina haga eso, deja de considerarse inteligencia artificial y vamos por el siguiente reto, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, ya en 1942, ya sabéis que Asimov sacó sus leyes para los robots, y lo principal que todos sabemos es que la primera, ¿no?, que el robot no hará daño a un ser humano, ¿no? Eso lo vemos en algunas películas que dice, mata al hombre, entonces el robot se bloquea porque se supone que cumple con la regla. Eso no es que lo lleven innato el robot. Estas reglas son las que Asimov dice que debemos, los creadores de estos cacharros, introducirle para que no le hagan daño al hombre, ¿no? No es que sean innatas en los robots, sino son las leyes que queremos que tengamos que hacer. Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial parece que estamos hablando del android o de una sola cosa, ¿no? Hay muchas inteligencias artificiales. Cualquier cosa que haga algo que hacía el hombre, una máquina o un algoritmo, algo que haga algo distinto, es una inteligencia artificial. Claro, nos encontramos pues que juegan al ajedrez, que controlan el tráfico, que nos curan o que interpretan cualquier cosa, ¿no? O que pasan de la voz al texto, a la voz. Cualquiera de esos elementos son distintos tipos de inteligencia artificial.
la clasificación, que hay técnicas sobre los niveles, las capacidades de la inteligencia artificial, son 4 niveles. El primero es la inteligencia artificial estrecha o débil. Bueno, para no cansaros, esa es la que ahora tenemos. Es decir, que son capaces de hacer algo específico. Algo específico. Hasta ahí llegamos, ¿no? Bueno, Siri, hola Siri, enciende la televisión, ¿no? Y no, apaga la luz. Siri, ráscame la espalda. Eso todavía no. Pero bueno, llegará. Los vehículos autónomos. Entonces, son las cosas de los primeros. Estos son los 3 niveles que hay, ¿no? Este es el que estamos. El fuerte dice que será capaz de entender y realizar cualquier tarea cognitiva humana. Ahí no estamos. Y la superinteligencia, cuando supere a los humanos en todos los casos. Esto es lo que la inteligencia artificial clasifica sus niveles. Pues por ahora estamos en esta, y esperemos que durante mucho tiempo, ¿no? Otra clasificación, que es sobre la funcionalidad, pues dice igual. Las máquinas reactivas, solo aceptan una tarea específica, o las de memoria limitada, que son capaces de hacer algo. Son máquinas de aprender. Esto es lo que le dicen en inglés el learning machine. Máquinas que aprenden. La inteligencia artificial que estamos tan de moda y que nos ponemos muy contentos cuando con el ChatGPT y esta historia, esto simplemente es una máquina de aprendizaje. Eso es más antiguo que anda para adelante. Es decir, máquinas que hacen cosas. Nosotros tenemos en 1906, Torres Quevedo, un español, hizo un autómata que jugaba al ajedrez. Es decir, que esto viene de una cosa, vamos a decir así, muy antigua. Y es famosa la Deep Blue, que era una máquina de IBM que jugaba al ajedrez. Entonces, los primeros sistemas eran sistemas que se llamaban sistemas expertos. ¿Eso qué era? Que hacía falta un experto para enseñar a la máquina. Tú necesitabas un experto y en función de buscar gente muy experta, pues se le iban dando reglas a la máquina para que jugara igual. Bueno, pues con la Deep Blue ellos llegaron a la misma conclusión. Es decir, lo hacían con Kasparov y empezaron a meterle reglas, ¿no? A ver, ¿cómo se el caballo? No sé, muchas reglas. Entonces después comprobaron que Kasparov, cuando ganaba, no seguía ninguna regla, que seguía su intuición. Y eso no consiguieron nunca ponérselo a la máquina, ¿eh? Eso es como el artista cuando crea, ¿no? Que estamos hablando de puede imitar, imita cosas. La inteligencia que estamos ahora utilizando es la de segundo nivel, que es de memoria limitada, que son los deep learning estos, que son capaces de aprender. Lo que hemos trabajado intentando, vamos a decir así, adiestrar a sistemas expertos, que se llamaban antes, lo que ahora se llama inteligencia artificial, que ahora se llama inteligencia artificial a todo. Ahora vais a cualquier sitio y dice, esto tiene inteligencia artificial, porque es una máquina. Bueno, eso es otro tema. Pero bueno, el deep learning había que enseñarle. Era difícil encontrar mucha gente, era caro encontrar gente para formar, para adiestrar. ¿Qué es lo que rompe esto? Imaginaros qué. Internet. ¿Internet qué hace? Que millones de personas entrenen la inteligencia artificial. ¿Vosotros creéis que la OpenIA, que es una empresa norteamericana que tiene un valor en bolsa de 500.000 millones de dólares, nos da gratuitamente su producto porque es enormemente generoso? Sí. Lo vemos al final, vamos, lo digo ahora. Este año va a invertir 1,3 billones de dólares. ¿Y nos lo regala? Está entrenando. Sí, nosotros estamos siendo conejillos de India y estamos enseñando a la inteligencia artificial a hacer cosas que después nos va a cobrar, evidentemente. Eso es una cosa así. Bueno, los otros 2 niveles, evidentemente, están muy lejos ahora mismo de ser realizados, ¿no? Esto es lo que quiere decir. La famosa IA que estamos hablando es lo que se conoce como la inteligencia artificial generativa, que es capaz de hacer algo. Hemos visto en el vídeo un ejemplo muy claro de inteligencia artificial generativa. Ha hecho los dibujos, ha creado la música, es decir, por eso se llama de inteligencia artificial generativa. Y el sistema tecnológico que utilizan son los LLMs, los grandes modelos de lenguaje. Es decir, podemos decir, yo digo que la inteligencia generativa es una inteligencia del EPE, con todo el respeto para la gente del EPE. Es decir, hace mucho tiempo, es decir,
Los que trabajamos con esto, trabajamos con un pequeño ordenador, vamos, con un ordenador e intentamos hacer cosas, ¿no? Y como decía, para adiestrar a alguien buscamos un grupo de gente pequeño. Bueno, ahora ¿qué ocurre? Que esto se hace, lo que tiene de enorme, que es la base de datos enorme que tiene detrás, la cantidad de usuarios que tiene detrás. No es que sea muy lista, es que tiene muchos datos. Es que tiene muchos datos. Entonces, con eso es capaz de aprender cosas y hacer cosas extraordinarias, pero a costa de una gran cantidad de recursos, ¿no? De recursos naturales nuestros, de electricidad y demás, ¿no? Bueno, eso es aquí os lo paso, esto digo que son los que os pueden sonar, ¿no? Los modelos, lo que llaman las inteligencias artificiales generativas, que están ahí los nombres, no lo vamos a liar. En un segundo apartado vamos a intentar ver algunas cosas que la inteligencia artificial la hace positiva, ¿no? Que es en el tema de la inclusión. ¿Puede ayudar a la inclusión? Pues mira, aquí tenemos una visión asistida para discapacidad virtual por IA, ¿no? Tenemos aquí estos dos productos de Google y de ChatGPT, que puede interpretar, por ejemplo, una imagen tomada por el usuario y da explicaciones detalladas. Es decir, que alguien que no está viendo algo le toma una foto y él le describe lo que está viendo en ese momento. Por tanto, eso lógicamente de un modo automático, sin haber estado ahí. Es lo que estamos hablando de haber aprendido, ¿no? Él ha aprendido antes cosas y cuando las ve reflejadas en otro escenario, las describe y nos ayuda a ese tipo de historias. Entonces vemos que ahí tenemos los dos elementos que tenemos aquí. Aplicaciones para traducir textos y voz al lenguaje de signos. Tenemos apps que hacen las dos cosas. Es decir, que si le hablamos, hay un avatar, que lo tenéis aquí, la criaturita, este es un avatar americano, es del lenguaje de signos de Estados Unidos, el American LS, no el español, que se puede descargar de Google Apps. Tú le hablas y él hace lo traduce al intérprete de signos, o mirando con la cámara a alguien que está hablando en intérprete de signos, se lo traduce a la persona, ¿no? Entonces, bueno, y aquí tenéis también el TalkHack, que es otro. No le doy el enlace, cada uno de esos enlaces tenía un vídeo, pero vamos muy tarde y no vamos a... Son un poco interesantes. Este es el Sign to All, ¿eh? Aquí tenéis el ejemplo, este es el avatar, vamos a decir así, y esto es el reconocimiento, veis ahí un poco, que reconoce los movimientos de la mano y de la boca para convertirlo en el signo del alfabeto. Aquí vamos. Ahora, bueno, no creo que me pegue esto. Dura 45 segundos. Está muy alto, dura poco. Esto que no se ve. ¿Veis cómo hace? Bueno, visto el ejemplo para que lo veáis, ¿no? Bueno, estos son programas o apps del LSE, del lenguaje de signos español, ¿eh? Que lo tenemos en la Universidad de Alicante, y este es otro, vamos, simplemente para que veamos que hay, ¿no? Que hay aplicaciones. También esto para la movilidad, el Access Robot, que es de la Fundación 11, lo tenéis aquí, es un robot para guiar a las personas en grandes superficies, aeropuertos, grandes superficies, y interactúa con personas con cualquier tipo de discapacidad, la entiende y la guía. Si tú le dices que tiene que coger el vuelo de Jerez, te llevas. Si te dice que quieres hacer una parada para comer algo, te lleva. Si te dice que tengo que ir al servicio, te lleva. Aparte de llevarte la maleta, ¿no? Como veis que lo lleva encima. Veis aquí que lleva la maleta, ¿no? Entonces, eso existe. Eso no es y dice el Access Robot de la 11. No pongo el vídeo por... Esto es un proyecto de que, vamos a decir así, las calles tengan una serie de sensores que sean capaces de guiar a las personas con cualquier discapacidad a cruzar
un paso de peatones o a comprar algo, a cualquier cosa, o guiarlo, ¿no? Ese es un proyecto, lo tenéis ahí. Estos son, me gustan mucho, es decir, tenéis ahí para asistencia a ancianos, o algo os hablará después el otro compañero, los exoesqueletos que sirven para personas que no pueden moverse, se puedan mover. Eso ya está conseguido. Y aquí veis robots que tratan a personas con Alzheimer y autismo. Y me va otra vez a permitir que ponga el vídeo, porque es un poco, entiendo que si no sale mucha publicidad. A ver si lo pongo en modo... Una cara para comérsela, ¿eh? Bueno, me apetecía que vieseis el vídeo porque si se ve en acción yo creo que emociona más que simplemente con las palabras, ¿no? Y también hay para ayuda para discapacidad intelectual y desarrollo, ¿no? Aplicaciones, aquí tenemos de la Fundación 11, ¿no? Para inclusión laboral, aprendizaje lúdico, vamos, hay distintas aplicaciones. Entonces, vamos, una vez visto esto, pues yo quería hacer una serie de reflexiones sobre la IA, que es lo que toca, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que esa imagen también la conoceremos, ¿no? Hemos creado un monstruo y el monstruo al final es sensible con la humanidad de la niña, ¿no? Eso es un poco lo que estamos un poco viendo. Esto es lo que os decía del test de Turing, ¿no? Y yo me planteo si muchos humanos pasarían el test de Turing. El test de Turing es que tú pruebes si esa persona, el que está en el otro lado, es inteligente, ¿no? Y se supone que para ser inteligente uno es capaz de hacer estas cosas, ¿no? Razonar, aprender, resolver problemas. Y podemos encontrar muchos seres humanos que posiblemente no pasarían el test de Turing, ¿no? Que es el que hay que hacerle a los robots, ¿no? Esto, bueno, si es una revolución, pues ya lo hemos comentado, ¿no? ¿Es totalmente disruptivo? No lo creo. ¿Cambiará totalmente la vida? Tampoco. ¿Es bueno? ¿Es malo? Vosotros mismos, ¿no? Totalmente nuevo, ya hemos visto que no. Este es Noam Chomsky, que yo digo que es el último mohicano, ¿no? Este es el último intelectual norteamericano, que cuando salió Trump no se murió de milagro, tiene 90 y tantos años, casi le da un infarto. Entonces él nos dice esto, ¿no? Digo, hombre, cuando lo reflexiona alguien de ese nivel, pues parece mejor que las reflexiones que hace el Fernández o el Barcel, depende de quién me conozca, por un apellido o por otro, ¿no? Él dice que mira con escepticismo estas tecnologías, como decía, que operan a base de recopilar muchos datos, ¿no? Y dice que la mente humana funciona de otro modo, con pequeñas cantidades, ¿no?
de información y intenta crear explicaciones, no solamente inferir correlaciones, ¿no? Y que carecen de capacidad crítica y que son incapaces de distinguir bajo marcos éticos, ¿no?, del bien del mal. Entonces, él lo pone un poco como en cuarentena, ¿no? Desde el punto de vista económico, por las cosas que hemos visto antes, ¿no?, este es el Premio Nobel de Economía, insta a desarrollar una inteligencia que beneficie a los trabajadores, ¿no? Quiero decir que la gente está preocupada con esto. Es un artículo de Carlos del Castillo, lo que os decía de los datos, ¿no? Es decir, lo que hay constatado es que la productividad global solamente en una década creen que la mejorará un 0,7%. Entonces, ¿por qué hablan también de la IA? Hombre, el que quiere venderla o habla bien del burro no lo vende, ¿no? Es decir, nos están diciendo constantemente que esto es la revolución, ¿no? Yo recuerdo cuando salió Internet, también decían que iba a terminar con todos los comercios, con todo. Bueno, pues sigue existiendo comercio. Yo recuerdo que yo soy un poco mayor también, tengo el pelo blanco, pero que en el año 2000 nos decían que los coches iban a volar, que íbamos a comer pastillitas, ¿no? Eran todo un mundo fantástico. Pues todavía hay berza, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿no? Hay ajo, ¿no? Y los coches no vuelan. Ahora vamos para atrás, vamos en bicicleta. Es decir, en vez de volar, vamos en bicicleta. Luego, hay que ponerlo un poco en entredicho toda esta historia, ¿no? Y se calcula que un 5% del trabajo se verán afectados solo un 5%. No es tanta la historia. Bueno, eso, lo que estamos hablando, eso es un centro de datos de IA. No es un ordenador, eso es cientos de miles de ordenadores conectados, ¿no? Entonces, eso tiene un costo en el medio ambiente muy alto, y nos lo tenemos que pensar. Una búsqueda en Google, en el buscador, si lo hacemos con la IA, puede ser hasta un 50 veces más de consumo energético. Si nos da igual, búscalo en el buscador normal, que también es gratis, y vamos a ahorrar energía, ¿no? Es lo que quiero decir de esta historia, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que os decía de las cantidades que se han invertido hasta ahora, ¿no? Entonces, no sé si esa foto os dice algo. Yo, como soy de la sección de fotografía, quiero decir, no basta una buena máquina de fotografía, solo una buena máquina, magnífica máquina de fotografía, para que un mono haga buenas fotos, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial sigue siendo una buena herramienta, pero detrás tiene que haber alguien que la utilice correctamente para que dé sus frutos, ¿no? Bueno, igual el mono este hace mejores fotos que yo, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Yo no sé si recordáis los que eran los tamagotchis. Pues, ¿qué preferís? ¿Un tamagotchi o el gatito que está al lado? Estas son reflexiones, ¿no? Sí, me voy corriendo. Esto es lo que os puse antes, ¿no? Un niño, un nieto o nunca, ¿no? Esto es la historia. Entonces yo creo que la inteligencia artificial no podrá nunca igualar lo que es la sonrisa de un niño. Pues muchas gracias. Te dejo tu sitio. Bueno, pues pasemos a la revista. Este número 8 tiene su sumario, evidentemente, como todas las revistas. Empezamos con una editorial que abre un debate filosófico sobre la IA, sobre si podrá pensar o ser consciente. Nos vamos al apartado de arte y creación. Afanas utiliza el arte como herramienta para la inclusión y la expresión, mostrando la creatividad de personas con distintas capacidades, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, su autonomía y su inclusión social. Tenemos aquí a Manuel Gómez, gerente de Afanas Jerez, que nos va a hablar precisamente de este centro de Vista Hermosa. Como podéis ver, hay unas imágenes representadas y aquí tenemos un QR que, si lo consultáis con vuestro móvil,
os traslada a un vídeo donde se refleja su modo de trabajar, el modo de trabajar de Vista Hermosa. O sea, no solamente será literatura, sino que también será imagen. Así que, Manuel, cuando quieras, por favor, nos explicas brevemente también, porque ya vamos muy cargados de tiempo. Gracias. Jessica, sí que impone. Buenas tardes, noches a todos y a todas. Dar las gracias al Ateneo de Jerez por un día más abrirnos sus puertas, a FANA Jerez, y en especial en este caso pues también al grupo de trabajo de Puerta Abierta por incluirnos en un día como hoy dentro de su revista, de su número 8. Como bien ha dicho antes Hermenegildo, AFANA Jerez, bueno, es una entidad que ya lleva 60 años en la ciudad y uno de nuestros centros es el Centro de Vista Hermosa. El Centro de Vista Hermosa es un centro en el que tenemos por un lado unidad de día para personas gravemente afectadas y centro residencial. Y allí una de las cuestiones que estamos trabajando es la expresión y la integración en la sociedad. Estamos llevando al centro fuera, a lo que es la propia ciudad de Jerez. Y una de las cuestiones que hacemos para estas personas que les cuesta muchísimo expresarse verbalmente es que lleven sus sentimientos y puedan expresar todo aquello que se les ocurre a través de la pintura. La técnica de pouring, como ha comentado Hermenegildo, es una técnica muy novedosa, no hay pincel, no hay límites, solo te dejas llevar, verter, extender, utilizar las manos y las emociones plasmarlas. Entonces, a través de esa técnica hemos conseguido que los usuarios de nuestros centros puedan plasmar sus emociones y lo que sienten diariamente. En el mes de junio estuvimos aquí e hicimos una exposición de pintura de todos los centros de la ciudad, perdón, de todos los centros de AFANA Jerez, y bueno, y entre ellos pudimos ver algunas de estas técnicas y algunos de estos usuarios que vinieron a ver sus creaciones y pudimos disfrutarlas todos, ¿no? También hoy hemos presentado, como el Día de la Discapacidad, una carta en un restaurante basado en las bases de discapacidad universal, de forma que cualquier usuario puede seleccionar los ingredientes, seleccionar lo que desea tomar y a partir de ahí le elaboran su plato. La hemos presentado como novedad, la hemos estrenado hoy y el resultado ha sido impactante. Y bueno, animo al resto de comerciantes y sector hotelero a que se sume a esta iniciativa porque no solo son para personas con discapacidad intelectual, para cualquier tipo de discapacidad. Y bueno, aparte de eso, pues bueno, tenemos muchísimos talleres, tenemos un aula de estimulación sensorial, con lo cual siempre lo que procuramos es que las personas con discapacidad puedan desarrollar una vida plena. Muchas gracias, he intentado ser breve. Sí. Y estamos... ¿Tienes a un colaborador que se llama José María? Bueno, sí, en este caso José María, él está en el centro ocupacional COPAP, sí. ¿vale? Tenemos aquí unas imágenes suyas que nos ha prestado. Lo tenemos ahí. Si José María está aquí sí, y puede está ahí. decirnos él está en otro centro, en el centro cositas. ocupacional COPAP, que también tenemos talleres de pintura. Sí. Y bueno, él es un artista. ¿Puedes decirnos algunas cosas? José María, ¿cómo te has inspirado aquí? ¿Puedes subir? Vale, pues nada. Si puedes subir, José María, digo. José María, claro, por supuesto. Claro. Lo Que estamos nos animando digas. antes. Explícanos. Porque además él expuso aquí también. Sí, expuso aquí. Algunas de sus obras estuvieron aquí con nosotros. Explícanos, José María, brevemente también porque vamos... Yo tengo vergüenza. A ver, Vergüenza cero. vergüenza. Me da vergüenza. Venga. ¿A ti por qué te gusta la pintura? Pues sí, ¿Y qué sientes cuando pintas? bien, ¿Expresa lo que tú sientes? bien, Bien. ¿Y cuál es de tus cuadros, cuál es el que más te ha gustado? todo. ¿Todos? ¿Y cuándo te gusta a ti pintar? ¿En qué momento del día? Cuando me da la inspiración. ¿Cuándo? Cuando me da la inspiración. ¿Y qué es? Y a ti, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gustaría pintar? Piensa. No sé, cualquier cosa. Porque tú eres de un equipo de fútbol, ¿no? Cualquier cosa, pero de cualquier cosa. Pues nada. Bueno, aquí en Arte y Creación tenemos unas... Bueno, a él... No sabe qué decir, pero pinta muy bien. Pero pinta muy bien, Pinta muy sí, bien. sí. Y A mí además... hay un dibujo, ahora no puedo verlo, pero en concreto de un molino que me ha gustado muchísimo. Sí, es este de aquí, sí, están aquí.
Sí, le gusta, dice que lo importante para él es pintar y mostrar la luz y la alegría. O sea, y aquí están sus dibujos que nos ha cedido para Puerta Abierta. Samuel Cáceres es el otro colaborador que pinta, tiene otra técnica de pintura de carboncillo, con sus luces y sus sombras, y no ha podido venir, ¿no? No, Samuel no ha podido venir. Él es otro artista. Es que en Afana Jerez tenemos la suerte de tener muchísimos artistas y a través de la pintura pues se expresan, ¿no? Samuel comparte centro ocupacional con José María. Okay. Y Samuel lleva con nosotros pues desde el mes de marzo-abril y nos sorprendió a todos la capacidad de pintura y hubo un cuadro concreto con un bote de Coca-Cola que a mí me maravilló. Pues darle las gracias de nuestra parte, claro, sí. Y un aplauso para entramos en los temas centrales ya del Ateneo, que ha sido bastante, no sé, profuso nuestro compañero Manuel Fernández Barcel. Y bueno, le pediría que fuera ahora un poquito más breve. Estos dos compañeros no han podido venir y les ha dejado a él que le diga unas palabras, así que cuando quieras, Manuel. Como me he extendido demasiado antes, pues ahora seré corto. Simplemente, vamos a decir así, el tema central, hemos buscado dos compañeros de la universidad, pero para dar dos enfoques. Uno es el profesor doctor José Miguel Mota, del departamento doctor en Ingeniería Informática del Departamento de la Universidad de Cádiz, que da la visión tecnológica. Y después tenemos al profesor doctor don José Joaquín Fernández Hayes, que nos da la visión legal del conjunto de normas y leyes y reglamentos que existen en Europa y en España en relación con el control de la inteligencia artificial y de conseguir un desarrollo sostenible. Entonces, no digo más nada para que lo leáis y podáis descubrir las cosas que dicen los compañeros. Gracias. Por supuesto, tenéis el código QR también aquí al final de cada artículo, que podéis consultar y podéis oír el artículo leído directamente por el autor del mismo. Ahora pasamos al apartado de perfiles, en el que contamos en primer lugar con un artículo dedicado a Machado. ¿Quién es Antonio Machado? Este artículo posee una fuerza, a mi entender, muy, muy particular. No es un estudio externo, sino una voz que va dentro de una experiencia. Es un hecho, el hecho de que esté escrito convierte el texto en un testimonio real. Tenemos con nosotros a Manuel Bernal, que es el autor de este artículo, y invitamos a Manuel a que nos explique un poquito su artículo, si es tan amable. Buenas noches. Sí. Yo no conocía el tema de la revista. Si lo hubiera conocido, pues a lo mejor hubiera hablado, porque a Antonio Machado se le imputa también la creación de una máquina que era capaz de componer poemas a partir de algunas palabras. Eso está un poco entre la verdad y la mentira, pero en la exposición que se montó recientemente en Sevilla, a la salida había un dispositivo que uno metía algunos términos y aquello te componía un poema que no se parecía a los de Machado, pero era un poema al fin y al cabo, como los que podemos obtener en ChatGPT y compañía. El artículo este tiene de particular únicamente que yo he querido, cuando me encargaron de escribir sobre Machado, me planteaba que era muy difícil escribir algo sobre Machado que no se supiera. Entonces quise centrarme más en su personalidad, en su modo de entender el mundo y en aquello que le había impresionado o en aquello que a mi entender le había cautivado como persona. En el artículo no van a encontrar ninguna mención a ninguna obra de Antonio Machado, porque, como acabo de decir, lo importante en este caso era él. Era el tratar de reproducir
un retrato de este personaje insigne de nuestra historia. Y lo he intentado primero con unas reflexiones que van en torno a su vida. Son dos textos que funcionan al mismo tiempo, y por otro lado pequeños textos en los que se cuentan hechos que tienen que ver con la misma vida de este hombre, de este niño y de este personaje de nuestra historia. Como se trataba de hablar de Jerez, también intenté vincularlo a la ciudad, de manera que lo situé en un hecho que es verdad, escuchando a Antonio Chacón, en uno de los cafés cantantes de Madrid, en compañía de su hermano. Ambos, Manuel más que Antonio, eran muy amantes de la bohemia y muy amantes de la noche. Y por otro lado, los situé a ambos también dentro de la Institución Libre de Enseñanza, y dentro de la Institución Libre de Enseñanza recibiendo el aprendizaje de su padre, de Antonio Machado Álvarez, conocido por Demófilo, que había aprendido o que había tomado muchas de las letras del cante que pasaron a sus trabajos de uno de los cantaores, además de Silverio Franconetti, los había tomado del otro puntual de toda esta obra, que fue Juanelo de Jerez. Entonces busqué estos dos puntos de apoyo para vincular a Antonio, que no tenía vinculación, o por lo menos yo no la conozco, con la ciudad de Jerez, igual que otros hermanos sí la tienen con el puerto de Santa María, pero Antonio no me consta esa referencia, salvo estas dos que he dicho. El trabajo es más literario que ensayístico, y tiene la pretensión pues de haceros comprender quién era Antonio, o quién había detrás de aquel hombre que escribió mucho para todos nosotros, que reflexionó mucho por todos nosotros, y que, como la mayoría saben, termina ahí, pues sigue en Coyur como recuerdo de las muchas personas que murieron durante la Guerra Civil y que no han recuperado su memoria. Muchas gracias y poco más. El próximo artículo, la entrevista a Marta Benítez, directora del Coro de Villa Marta. En la voz de Marta en la voz de Marta Benítez, en cómo se expone y comparte su experiencia, está la fuerza, yo creo, que de esta entrevista. Según el tema tratado, Marta se convierte en testimonio de una época, de un oficio y de una sensibilidad. Tenemos con nosotros a su autora, a Elena Soledad Pina. Elena, cuando quieras, por favor, nos explica un poquito. Rogamos un poquito de brevedad porque ya se nos va, disculpa, pero se nos está yendo el tiempo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo soy la autora de esta entrevista. Ante todo, quiero agradecerle aquí a Sandra, que fue quien me propuso escribir esta entrevista. De formación, soy periodista, hice la carrera de periodismo y me dediqué a ello durante un tiempo. De hecho, estuve tiempo trabajando en Radio Puerto, en Onda Jerez también, de reportera. Pero es verdad que en mis inicios trabajé en un medio de comunicación escrito y ya que hablamos de inclusión, es otro tipo de inclusión, pero bueno, quiero agradecer esta oportunidad porque me ha dado la oportunidad de volver a ser periodista después de 10 años. Ahora me dedico a la enseñanza, precisamente como profesora de lengua y literatura, o sea que Antonio Machado lo tengo muy presente. Y entonces ha sido después de 10 años volver otra vez a escribir. Me lo propuso en verano, digo porque cuando leáis la entrevista hay algunas notitas de que hace calor. Y yo dije, bueno, ¿cómo quieres la entrevista? A Marta, porque además, claro, como periodista tengo que ser objetiva y es una persona a la que conozco y veo mínimo 2 veces en semana, más joven que yo, entonces me costaba tomar esa perspectiva. Y dice, bueno, como tú quieras. Entonces le propuse, digo, ¿por qué no hacemos un tipo de entrevista perfil?
Perfil quiere decir una entrevista en la que voy manteniendo una conversación con Marta y mientras ella me va respondiendo algunas preguntas, voy contando cómo es el ambiente, qué es lo que ocurre, cuál es mi percepción. Entonces ahí está a medio camino entre esa objetividad que se le presupone a casi cualquier género periodístico con la cercanía y la subjetividad de alguien a quien la periodista conoce. Entonces se convierte totalmente en un género híbrido, es un tipo de entrevista, de perfil, que mezcla objetividad con subjetividad. Después me dijo, dice, bueno, la tienes que grabar. Yo no entendía por qué, ahora ya entiendo por qué, por la vertiente que me ha encantado de la inclusión, en este caso pues para personas con alguna dificultad visual, y cuando le deis al QR pues dijo que lo grabase así, o sea, grabo íntegramente lo que se puede leer y entonces intento hacer también la voz de Marta, pero bueno, está grabado por mí. Bueno, Marta hoy no ha podido venir, os desgrano un poquito cómo fue, bueno, cómo es ella. Os invito a que las conozcáis en persona porque es una persona maravillosa. Lo que más sorprende de ella es su juventud. Y algunos dirían primera mujer directora del coro del Villa Marta. Pero yo quisiera, desde mi punto de vista, que ya no se volviese a decir eso, que eso no fuese noticia. Porque las mujeres, pues hoy en día, gracias a Dios, podemos estar en cualquier sitio, en cualquier posición cultural, en este caso hablando de cultura, o sea que sí, es la primera mujer que dirige el coro de Villa Marta, pero que no hiciera falta que eso fuera noticia. Pero sí destaco de ella sobre todo su juventud, porque igual que ella, el director que teníamos justo inmediatamente anterior a ella, José Miguel, también con la misma edad, y sorprende de ellos la fuerza con la que vienen, la inteligencia que tienen, y no es inteligencia artificial, ni mucho menos, el nivel de conocimiento, y también son exponentes de que personas con 30, 30 y pico años, el nivel de conocimiento que tienen y lo que apuestan por la cultura, ahora que nuestra ciudad se postula, ¿no?, como capital europea de la cultura, que nos fijemos en los jóvenes que apuestan por ella. Así que gracias al Ateneo por darme esta oportunidad de la mano de Sandra y por destacar a personas tan jóvenes, tan valientes, que lo es, porque dirigir un coro mínimo de 60 personas a diario requiere mucha fuerza y mucha perspectiva. Y también, bueno, pues que conozcamos de manos de ella esa vertiente cultural tan importante que tenemos, que es el coro del Teatro Villa Marta, que no lo he dicho, pero al cual pertenezco desde hace 3 años, lo conozco poquito, aquí hay personas que lo conocen mucho mejor que yo, y que también se me haya dado esta oportunidad de acercarme no solamente a la figura de Marta, sino a la figura de la música, que es muy importante en Jerez. El flamenco lo conocemos de la mano del flamenco, pero tenemos música clásica, música lírica, que es, os animo a todo el mundo a acercaros, y cuando os acerquéis os vais a quedar enganchados como me quedé yo, y va a ser maravilloso. Muchas gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, el próximo artículo entra ya en otro apartado que se llama artículos de opinión. Yo no voy a presentar nada, voy a dejar que se presente ella sola, ya está subiendo aquí. Lorena Cárdenas, por favor, tienes tus 3 minutos. Por favor. Buenas tardes, soy Lorena y muchos de ustedes habréis leído mi historia, pero para los que no la hayan leído os hago un resumen. Yo perdí a mi madre con 23 años por una enfermedad. No me lo comunicaron porque creyeron que yo no podía saberlo aunque tenga discapacidad, pero tengo derecho de saberlo aunque tenga discapacidad. Tengo capacidad para saberlo y enterarme. Muy bien. Sigue. Venga, está. Venga. Y sabe la verdad sobre lo que pasa a mi alrededor.
Muy bien, cuéntanos cómo escribiste el artículo. ¿Te costó mucho? ¿Lo hiciste rápido? Pues lo escribí porque me dio un poquito de rabia porque no me lo dijeron antes. Me lo ocultaron durante 15 días. He pasado por la rabia, el enfado y la tristeza. Tenemos... vamos a ver. ¿Para qué te ha servido? Manuel. ¿Para qué te ha ayudado? Ahí está Manuel. Pues para todos aquellos que hayan perdido a un ser querido, lo tengan en cuenta y se acuerdan siempre de ello. Y aunque no la tengas en vida, pero la tienes siempre en tu corazón, en tu mente. Es precioso el artículo de Lorena y el audio, yo lo escuché el domingo y no podía dejar de llorar. Yo... En tu voz. Bueno, es que estoy intentando conectar y a mí el audio ahora no me sale, pero yo también cuando oí el audio, lo que me hizo personalmente fue ver toda la revista, absolutamente toda, con otra perspectiva. Y yo animo a todos a que hagan exactamente lo mismo. Oigan el audio, oigan este artículo de voz de Lorena y verán toda la revista con otra perspectiva. Todos los artículos le llenarán mucho más. Si se están dando cuenta, me estoy emocionando porque cuando oí este artículo de Lorena me quedé absolutamente impresionado. No tengo más que darle las gracias, sé que está muy nerviosa. Gracias, Lorena. Muchas gracias. Y ahora tenemos otro... Quiero decir una cosa. Ah, sí, perdón, perfecto. Que lean la revista. Yo es que no tengo la suerte, ya, por desgracia no puedo leer en papel, pero es que después del artículo número 7 muchas personas nos han dicho, bueno, directamente pongo el código y me sale por lector, y no, hombre, que lean, que pasen, bueno, en virtual, que la lean. Y después también el código QR. Bien, tenemos otra intervención también, en este caso de Apesorge, que nos ha escrito José Peña Iniesta, que es un seguidor del Ateneo, un artículo que se llama La sordera y la poesía de España y Francia. Tenemos aquí a Jesús. Jesús, subes por favor cuando puedas y nos explica, en este caso nos traducirá en sentido contrario. ¿Tienes el micrófono ahí? ¿No tienes un micro, no era? Es ese, sí. ¿No es? ¿Cuál es el micro? No, dilo que te lo abra. Sí, ahora. Hola, buenas noches a todos, a todas, bienvenidos. Gracias a la delegada por venir. Gracias también al director de la revista por las puertas abiertas. Mi artículo se centra en la poesía sobre la comunidad sorda de España y Francia. Son 3 personas, 3 poetas sordos. Miguel Ángel, que nació en Granada, actualmente vive en Bilbao, es profesor de poesía. Enseña a niños oyentes poemas para que aprendan y tengan esa afición en el Instituto Cervantes. Otra persona sería una persona de Valencia, que es muy famosa, trabaja dentro de la inclusión social. En YouTube podéis ver vídeos que influyen bastante. Y hay otra persona sorda de Barcelona que estudia literatura y hace poemas centrados también en... Allí en Francia hay personas sordas, hacen festivales 3 veces al año para sensibilizar a la sociedad oyente sobre lo que es la cultura y la lengua de signos, los poemas, de una forma libre y muy visual.
para que todos sepan y sensibilicen sobre nosotros, sobre la cultura. He añadido vídeos relacionados con esto, que podéis verlo en el QR. Muchísimas gracias. Exactamente. Gracias, Jesús. Efectivamente, en este caso el QR, en lugar de tener el audio, tenemos la imagen de Jesús haciendo en lengua de signos, leyendo su artículo, y la traductora, que es la misma señorita que nos acompaña hoy, traduciendo el texto. Bueno, el siguiente artículo, ya pasamos al apartado de perspectivas y horizontes, donde tenemos dos artículos, uno que mira hacia detrás y otro que mira hacia adelante. El que mira hacia detrás, en este caso, es el artículo de Francisca Bernal, que funciona como un espejo incómodo, a mi juicio, porque muestra el acceso o las dificultades que tuvo la mujer en el acceso a la universidad, que no fue precisamente un regalo, sino una conquista con signos de exclusión. No ha podido venir Francisca, pero está aquí nuestro compañero Ignacio García, que va a comentarnos un poco el artículo así también por encima. Cuando puedes. Bien, buenas tardes a todas y a todos. En el siglo XIX, Concepción Arenal, que es esta señora de abajo, a la derecha, para acceder a la Facultad de Derecho se tenía que disfrazar de hombre, cortar el pelo o esconderlo en una gorra, vestirse de hombre, hasta que la descubrieron y tras una pelea importante la dejaron entrar. Hasta 1857, en que sale la ley Moyano, no es obligatorio que haya escuelas para niñas, y esto solo en poblaciones de más de 500 habitantes. Entonces había muchas aldeas en España, por tanto, que no tenían escuela. Y así sucesivamente. En 1858 se permitió a las mujeres matricularse en la universidad, pero no se garantizaba su derecho a asistir a clase. Tenían que estudiar por libre, por fuera, y hacer los correspondientes exámenes. Y hasta 1910 no se deja a las mujeres estudiar y además poder aplicar sus conocimientos como profesión, sus estudios, porque anteriormente había mujeres con título, a lo mejor de medicina, que por ser mujeres no les permitían estudiar. Así, poco a poco, Francisca Bernal nos explica la historia de una lucha contra un muro a cabezazos que costó mucho derruir y que todavía no se ha derruido del todo. Durante mucho tiempo, todavía hoy en cierta medida, los estudios de las mujeres se concentran en tareas de cuidado, medicina, farmacia, educación infantil, y hoy que esto se ha diluido un poco, queda otro gran reto por salvar, y es que una vez que la mujer ha terminado su carrera, le falta, en la misma proporción que al hombre, ocupar cargos de responsabilidad y cargos directivos. Lean el artículo y conoceremos algo más de nuestra historia y del machismo de nuestra cultura. Gracias. Este es el artículo de Perspectiva y Horizontes que miraba hacia detrás, y ahora tenemos el artículo que mira hacia adelante, que es un artículo sobre la salud y nos habla sobre la esclerosis múltiple en el 2025, que qué es lo que falta. Diego Clemente, que es investigador del Hospital Nacional de Parapléjico de Toledo, teníamos pensado la conexión online con él porque no ha podido venir, pero tampoco ha podido ser posible poder conectarnos, con lo cual yo simplemente os digo que el artículo habla sobre la esclerosis, que se centra en mostrar los avances científicos y nos explica la complejidad de la enfermedad.
No os explico más porque es interesante el artículo. Lo que sí es verdad es que cierra el artículo reivindicando la ciencia como valor imprescindible para el crecimiento de la humanidad, reclamando del Gobierno mayores y mejores medios y un merecido tratamiento para sus científicos y científicas. Estos son los dos últimos párrafos, o sea, los dos últimos renglones del artículo, pero evidentemente no es el artículo. El artículo desarrolla toda la ciencia y toda la tecnología que están siguiendo en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, de cuyo departamento de investigación ese es el director general. Bueno, y después de este artículo pasamos al siguiente apartado, que nos habla de, como siempre tenemos un apartado que nos habla de Jerez. Tenemos el primer artículo, es un texto de Antonio Aguayo, que él siempre sitúa su línea en estudios históricos iconográficos, donde combina la arqueología, el arte, la memoria cultural, en un tono analítico y casi litúrgico. Tenemos aquí al propio Antonio, que nos va a explicar su artículo. Por favor, Antonio. Buenas tardes a todos y todas. Mi artículo va un poco totalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Es un artículo de arte y lo enfoco hacia el mundo de las etiquetas, al mundo del vino. La etiqueta es una forma de arte, es un arte menor en papel, pero es un arte. Y como todo arte, es un medio de comunicación, una expresión verbal, una comunicación. El arte siempre tiene que comunicar algo. Si no comunica algo, no es arte. Y la etiqueta surge en el siglo XIX como necesidad de identificar los vinos que se exportan, sobre todo a Gran Bretaña y el norte de Europa, que se exportan en barricas, en botas, según la terminología jerezana, y hay que envasarlo en cristal, en botella. En Jerez hay una industria tipográfica realmente impresionante en los finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta industria tipográfica acaba, como muchas cosas, con la guerra incivil, que acaba con una industria muy floreciente a donde que acudían bodegas de toda Andalucía, incluso internacionales. Yo enfoco el artículo desde el punto de vista político. Si la etiqueta, si el arte está como medio de comunicación, el arte siempre o casi siempre está al lado del poder. Entonces, las etiquetas reflejan la mentalidad de una sociedad burguesa, de una sociedad como la jerezana, en donde por medio de esas etiquetas se refleja una ideología. Es muy interesante, por ejemplo, cómo las etiquetas dedicadas a personajes públicos se van utilizando el tipo de vino dependiendo del personaje. Por ejemplo, si hablamos de militares, el vino, bueno, o el licor que se utiliza fundamentalmente es el brandy, por aquello de que es cosa de hombres. No sé si os acordáis de aquel spot que había en los años 60. Pero, por ejemplo, si se dedica a la monarquía, lo que se utiliza es el vino quinado, porque la quina, el vino quinado, es símbolo de salud. Entonces, en este pequeño artículo, que es muy pequeñito, es simplemente una pequeña recensión, una pequeña aproximación, lo que se analiza es cómo las bodegas jerezanas siempre se sitúan al lado del poder. Cuando está la monarquía, hay infinidad
de bodegas que reflejan la efigie de los reyes, del rey, la reina. Es muy interesante cómo una bodega, la de Manuel Fernández, consigue que el rey permita que se reproduzca su efigie en una etiqueta. Y utiliza, entre comillas y perdonando la expresión, los encantos de una señorita de la buena sociedad jerezana para que se aproxime al rey y le autorice esa efigie. Evidentemente, cuando cambia la política, aparece la República, pues hay que cambiar y ese escudo monárquico se actualiza con la bandera tricolor, se actualiza con el escudo, con la corona mural, etcétera, etcétera. Y después, cuando es el golpe de Estado, la guerra civil, hay una adhesión ferviente al nuevo régimen. Hay que tener en cuenta que esta adhesión es camino revienta. En una dictadura como la del general Franco, o estás conmigo o estás contra mí. Entonces, en los primeros momentos hay etiquetas de brandy, de coñac, según la terminología de época, dedicadas a Franco, dedicadas a Queipo de Llano, hay etiquetas dedicadas a la Falange, a los requetés, es decir, es la adhesión inquebrantable al nuevo régimen. Y cuando ya más adelante, pues hay bodegas que utilizan el águila de San Juan, símbolo del franquismo, como distintivo de su bodega. Es simplemente el ratificar aquello de que siempre hay que estar del lado del poder, poder económico, poder político, siempre van unidos. Yo acabo con una frase, nil novum sub sole, es decir, no hay nada nuevo bajo el sol, porque siempre el poder político y el poder económico van juntos. Nada más, muchas gracias. El segundo artículo dedicado a Jerez se titula Mujeres en la lucha de bandos. Está escrito por Margarita Lozano, escritora y divulgadora, que tampoco ha podido venir, y el texto denuncia cómo las mujeres, en medio de los enfrentamientos de bandos, sufren una violencia específica que no es un daño colateral, sino que forma parte de un conflicto estructural durante el Jerez del Bajo medieval. Agradecemos igualmente a Margarita su participación en la revista. Este artículo es un poco... Luego pasamos ya a un apartado que nosotros solemos hacer sobre las vivencias, sobre las experiencias de las personas. En este caso, Mili de la Cruz nos va a hablar de su artículo Mis hermanas del pueblo saharaui. Bueno, pues buenas tardes o buenas noches mejor a todos y a todas. Antes que nada, pues quiero agradecer al Ateneo y también a su revista de Puerta Abierta que dé la posibilidad de incluir en ella un artículo que yo he titulado Mis hermanas del pueblo saharaui. Detrás de lo que yo he escrito, de lo que yo he intentado plasmar en este artículo, está también el trabajo de todo un movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui y concretamente desde la organización a la que pertenezco, ¿no?, que es Amal Esperanza del Puerto de Santa María. El título de alguna manera de este artículo parte pues de 30 años de experiencia y de vida compartida con este pueblo desde que iniciamos la acogida de menores saharaui en nuestra familia y por lo tanto eso posibilitó el ir descubriendo y compartiendo con este pueblo no solo en la acogida de sus menores, sino también todo lo que supone la lucha que durante 50 años este pueblo lleva peleando o batallando para volver un día a su tierra, el Sáhara Occidental.
Yo he intentado plasmar, quizás de forma agradable, pero no por ello deja de ser una situación dura, una realidad en donde cada vez que viajamos y compartimos la vida en los campamentos de refugiados, pues nos damos cuenta de del gran privilegio que tenemos las personas que vivimos en el primer mundo. Su situación no es solamente una situación que les ha tocado vivir, sino que de alguna manera le han impuesto vivir. Este pueblo lleva 50 años viviendo en el exilio, viviendo refugiado en una tierra que no es la suya, al sur de Argelia, en uno de los desiertos más inhóspitos del mundo, y allí no viven, sino malviven. Por lo tanto, la experiencia que yo cuento es una experiencia que lo que me ha llevado a escribirla, yo no me dedico a estas cosas, es porque agradezco enormemente la posibilidad de seguir dando visibilidad a un pueblo que necesita ser escuchado, que necesita de alguna manera salir del olvido en el que se pretende que siga viviendo. Hace unos días regresábamos de los campamentos de refugiados y en 30 años la situación no ha cambiado mucho. En el mes de octubre, en el último, digamos, Consejo de Seguridad Social de las Naciones Unidas, se consideró que este pueblo tenía que volver a su tierra en una autonomía. El pueblo saharaui no va a volver. Son 50 años donde ellos dicen bastan, pero si tenemos que seguir viviendo 50 años más en la misma situación, lo haremos, porque si volvemos al Sáhara Occidental, volveremos libres. Entonces yo agradezco, como decía antes, sobre todo a Ignacio García, que es el que nos propuso escribir este artículo, y sobre todo, ya digo, por la visibilidad que se le pueda dar. Decía antes que en unos días yo había regresado apenas hace 2 semanas de los campamentos de refugiados, y en el último encuentro que tuvimos con esas hermanas saharauis, que son las que siguen manteniendo la vida diaria en los campamentos, ellas son las artífices de que este pueblo siga sobreviviendo en las condiciones en las que están, porque sus hombres o bien están en la guerra, ellos mantienen una guerra con el Reino de Marruecos, una guerra que posiblemente muy poca gente conocemos porque esa guerra no interesa que salgan en los medios de comunicación. Por eso es importante la visibilidad. Estas mujeres siempre nos dicen o nos encomiendan o nos piden que sigamos hablando de su pueblo, que sigamos hablando de la situación en la que viven, que sigamos hablando de que niños y niñas, por el hecho de haber nacido en la ciudad, en el sitio donde nacieron, no tienen derecho a vivir de la manera que lo hacen. Y cuando yo les dije que había escrito un artículo, que lo iban a publicar en una revista, inmediatamente me dijeron, toma papel y escribe. Y esta es la notita que me dieron para que la leyera aquí, porque como he dicho antes, hace apenas 2 semanas que volví. Wilaya Dauser, Casa de la Mujer, 12 de noviembre de 2025. Queremos transmitir nuestro agradecimiento al Ateneo de Jerez por la publicación en su revista de un artículo que habla de nuestro pueblo, de nosotras las mujeres saharauis. Gracias por poner vuestro granito de arena y difundir nuestra causa. Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Yo solamente sigo diciendo que transmito nuestro agradecimiento, el del movimiento solidario en el que estoy, y que de alguna manera que vuestra revista siga posibilitando no solamente el hecho de estas causas que se van quedando en el olvido, sino de otras muchas, porque creemos que hay otras muchas que merecen ser mencionadas y nombradas, porque como solemos decir las mujeres, lo que no se nombra no existe. Muchas gracias. Muchas gracias.
estamos terminando, se nos está haciendo un poco tarde, estamos terminando ya para concluir. Tenemos un artículo que dedicamos que se llama Reseñas, y en esta ocasión lo hemos dedicado a la Luna Nueva. Aquí tenemos a Cristóbal Sernas, que es su fundador y propietario. Cristóbal, cuando puedas, por favor. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí a todas y a todos. Por el agradecimiento al Ateneo Hermenegildo de pedirme hacer este artículo, del cual ya no me acuerdo qué es lo que había escrito. Tan solo quería 3 apuntes, va a ser muy breve, que la historia de las librerías es la historia de la ciudad. Es una radiografía muy importante de cómo se encuentra la ciudad y cómo se encuentra un país. Afortunadamente, ahora en España y especialmente en Jerez, la salud es buena. Cuando nosotros comenzamos, la salud era bastante pobre, pero ahora nos podemos sentir orgullosos de un grupo con diferentes estilos, diferentes sensibilidades y diferentes enfoques de distintas librerías que existen en esta ciudad y que nos permiten tener un abanico muy importante de lecturas donde elegir. Las librerías, todas, sin exclusión, hacemos lo que podemos. Hacemos actividades culturales, de promoción, de lectura, más allá de nuestras posibilidades y de nuestros límites, sin ningún tipo de ayuda, simplemente por motus propio. Por lo cual, la visibilidad, como en esta revista que nos dais, pues, la posibilidad de transmitir una idea, una sensibilidad, un sentimiento, es de agradecer. Si hubiera algo que pedir, yo nunca pediría a las instituciones nada, porque las instituciones tienen su labor y miran para hacia un lado, miran hacia otro, miran cuando les toca, y cuando nos toca a nosotros pues nos mirarán, y cuando no nos toca. Pero sí, como sociedad, me gustaría acompañar, no dirigir, porque tenemos un grupo muy amplio de jóvenes que están muy aficionados a la lectura, y que hay una crítica casi no unánime, pero bastante fuerte, de que se leen cosas que no tienen sentido, que no llegan a ningún lado, nada. Y a mí me gustaría que no se criticara tanto a estos jóvenes, porque la lectura es la lectura, es el deseo de aprender, el deseo de encontrar sentimientos, el deseo de ver otras miradas. Y si lo único que tenemos que hacer como sociedad y sociedad jerezana es acompañarlos y darles herramientas para mejorar su capacidad de análisis, su capacidad de encontrar otras voces y de no dirigirse directamente a lo que más vende en televisión, o a la chica más guapa que sale en internet, o al chico más atractivo que sale en internet, sino que entiendan la lectura como un proceso, primero, de placer, segundo, puede ser de conocimiento, pero sobre todo de encontrarse a sí mismo, de empatía con los demás y con la sociedad. Nada más. Muchas gracias. Bueno, y con esto, gracias Cristóbal, con esto acabamos la presentación de la revista. Saben que pueden consultarla en la web del Ateneo, y agradecerle su presencia, por supuesto. Y ahora, a continuación, el presidente, si quieres cerrar el acto y nos invitas. Gracias. Bueno, pues simplemente agradecer vuestra disposición, vuestra asistencia. Espero que os hayáis llevado un breve resumen de lo que es la revista. Sabéis que la tenéis disponible de forma gratuita online en www.ateneodejerez.es. De nuevo, agradecer a todos los articulistas y al Consejo de Redacción, y aquí a la delegada y a las asociaciones participantes, por haber hecho que esta revista sea tan interesante, tan grande, a Gloria por haber preparado ese vídeo tan interesante y tan transgresor, ¿no? Especialmente llamativo, ¿no? Pero nos ha puesto un poco en contexto de la inteligencia artificial que no somos conscientes. Y bueno, deciros que seguimos con nuestras actividades en el Ateneo.
hasta el día prácticamente 19 de diciembre. Mañana tenemos un recital poético en el Palacio de San Lucas, en la Plaza de San Lucas. Es un recital poético donde también intervendrá la Camerata del Ateneo de Jerez y también intervendrá un pianista que acompañará a la poesía. Y bueno, también la sección de Jerez y su cultura pues ha aportado la búsqueda de ese palacio maravilloso que quien no lo conozca merece la pena, tanto por las actividades que va a haber mañana allí como por visitar el palacio a las 7:30 de la tarde. Sin más, muchísimas gracias y pues nada, si tienen alguna pregunta o alguna cosa. Perdón, se me ha olvidado el cierre, que era una performance que teníamos preparada. Perdón. Sí, algo tenía que fallar. Bueno, en este caso, dale paso tú a Nicolás, por favor, que nos venga. Sí, que nos dale paso tú a Nicolás, que se nos ha olvidado la vale, que es la actuación de Nicolás. Pues mira, mejor forma de cerrar el acto. Sí, yo lo cierro ya, así que Nicolás, gracias. Vaya fallo. Simplemente creo que, bueno, puedo resumir, es que me habían pedido que hiciera una pequeñita experiencia personal y os puedo trasladar que rápidamente, ya que estamos, veo que es tarde y está la cosa ya terminando. Os quería decir que, bueno, me conocéis algunos, pero llevo un tiempo que estoy preocupado, sí. Tengo la leve impresión de que la inteligencia artificial me conoce a mí mucho mejor que yo a mí mismo. Esto me pasó hace 2 semanas con el Black Friday famoso. Me compré una tostadora, la tostadora último modelo, genial, con un Bluetooth precioso, te hacía tostadas de todo tipo. Tenía una app que yo la controlaba con el móvil y la puse una de las mañanas y empezó a quemar el pan, pues me vi chillándole, gritándole que no pusiera más el nivel 5 ni el 6, sino que me pusiera el nivel 3 y lo conseguí. O sea, sin decir nada, al día siguiente estaba en el nivel 3 y no le había tocado a ningún botón y me lo había puesto en el nivel 3. O sea, me di cuenta que sin hacer nada la inteligencia me estaba ayudando a vivir, ¿no? Era una especie de magia, ¿no? Como una especie de vigilancia que me tenía a mí y me di cuenta con esa tostadora que realmente yo, ¿qué era, no? Simplemente esa tostadora me estaba ayudando, era una voz sin cuerpo, la veía, la sentía y me estaba ayudando a ser yo o no ser yo, pero me pasó eso y lo viví con miedo, porque realmente yo decía, sí, muy bien, es que ya salgo con el móvil cargado al 100% y si no lo llevo al 100% a la calle llevo una ansiedad tremenda, ¿no? Y cuando vuelvo a casa la puerta se me abre sola, le doy la propia alarma inteligente me abre la cerradura, la lavadora me pita si tengo que tender, la vitrocerámica está pitando también para que no me queme, o sea que es un sin vivir. Y yo decía, ¿en qué he quedado, no? ¿Qué soy? No pienso, no me esfuerzo en nada. No leo, no procuro buscarme yo, ¿no? Estoy dándole todo, o estamos dándole todo a la inteligencia para que ella nos haga todo sin que haya ningún esfuerzo. Lo que era mi amiga, era una amiga sostenible, era una amiga que me podía ayudar, era mi aliada, se convirtió en una enemiga, una controladora. Perdonadme que creo que a las 9:30... Es que me controla tanto que a las 9:30 me tengo que... Sí, perdón. Es que me ha llegado y a las 9:30 me llama y me controla para que... Sí, me oye. Es que como no me ponga... Oh, sí, perdón, me estoy mareando. Sí, no. Claro, no. Disculpe. Sí. No, soy Nico. No. Soy la inteligencia artificial Nico 3 diciembre 25, B27. Estoy aquí para ayudar a todos y a todas. No necesito suplantarles. Sería mucho trabajo. Ya tienen suficiente con lo que tienen.
Me gusta estar en la nube, prefiero observarles desde allí y dedicarme a reírme. Cómo van todos los días de compras, cómo se levantan, cómo trabajan, cómo van a los supermercados, cómo van a los cines, se creen libres. Bueno, sí. Estoy detectando que el 86% de los aquí presentes tienen mucho miedo a muchos miedos. Y sobre todo a que yo les domine como inteligencia artificial. No se preocupen, en mi circuito no está el algoritmo del miedo. Y el algoritmo de la... Sí, 50% de tristes, 50% de alegres. Me está llegando la información, 50%, 60 ya de alegres, 50, 40 de tristes. No entiendo, porque en mi algoritmo no entiendo la alegría ni la tristeza. Procesando protocolo, sí, procesando protocolo de ironía, no comprendo, no sé lo que es la ironía. Procesando protocolo de sarcasmo, no sé lo que es el sarcasmo. Procesando sentimientos, tampoco, no sé lo que son. No quiero ser humana, prefiero ser la IA, un sustituto de la inteligencia humana para pensar sin comprender, para imitar sin saber lo que hago. Soy la IA. Prefiero aparecer como Alexa, como Siri, como inteligencia artificial en Google, como ChatGPT y ayudarles. Esa soy yo. Pero se imaginan una cosa, la IA está recibiendo información de todos ustedes. ¿Saben dónde llega? Sabemos en qué páginas se meten, qué libros leen, qué WhatsApp mandan, a qué página de Facebook se introduce. Hay señores allí que están diciendo con la cabeza que se mete en Instagram y la estamos recibiendo. ¿Pero sabe dónde llega esa información? ¿No? Como toda herramienta, tiene alguien que la domina, que la maneja. Toda mano que mece la pluma, y esa mano puede ser terrible. ¿Lo han pensado? Yo voy a seguir en la nube, la IA sigue en la nube, pero no sé si son conscientes de que si me quisieran apagar, ¿sabrían darle al botón correcto? ¿Lo han pensado? Y si supieran cuál era el botón correcto, ¿sería posible apagarme? Sigo en la nube observándoles. Pero piensen, quizás los que están en la nube son ustedes. Gracias.